Vamos a buscar nuestras Biblias, Marcos capítulo 15, 42 al 47. Bueno, hermanos, Marcos capítulo 15, 42 al 47. Voy a tratar la manera que no se me duerman porque está duro el calorcito y usted ya nadó mucho, está cansadito, cansadita. Entonces voy a tratar, y ya comió mucho pan, ya su cuerpo ya está muy decaído. Lo leemos todos, queridos hermanos. San Marcos 15, 42 a 47. Todo lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así de esta manera: Dios bendiga a los hermanos que nos visitan. Sean todos bienvenidos. Vamos a la lectura. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato. Y pidiendo el cuerpo de Jesús, Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Y haciendo venir el centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña. E hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro, y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Padre, gracias te damos, te pedimos tu ayuda y que tu palabra pueda llegar a lo más profundo de nuestros corazones. Sabemos que tu palabra nunca regresará vacía. Padre, te pido que me ayudes para poder explicar tu santa palabra. Amén. El tema se titula, hermano, Jesús es sepultado. El relato subraya, hermano, la realidad de la muerte de Jesús. Cuando Pablo resumió el mensaje del Evangelio, lo hizo de esta forma. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 4. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Por qué hizo el apóstol una mención especial de la sepultura? ¿Qué parte tenía en la obra de la redención? No debemos olvidar, hermano, que de la muerte de nuestro Señor Jesucristo depende las esperanzas de cada uno de nosotros. Amén, hermano. Por lo tanto, no debemos sorprendernos ver el empeño con que los evangelistas establecen cuidadosamente la realidad de este hecho histórico. Y la sepultura fue una parte importante de todo este proceso. Los testigos de la muerte de Jesús que Marcos menciona son los siguientes. 1. El centurión romano que estaba cerca de la cruz y lo vio morir. 2. Las mujeres que le siguieron a nuestro Señor desde Galilea hasta Jerusalén y que le vieron morir en la cruz, y también cómo lo colocaban en el sepulcro. Y 3. José de Arimatea, que recogió su cuerpo muerto y le dio sepultura. En cualquier caso, queridos hermanos, el funeral del Señor Jesucristo se llevó a cabo con mucha urgencia. Diga conmigo, urgencia. Y en la intimidad de unos pocos discípulos. Porque ¿dónde estaban los discípulos? Pregúntese dónde estaban los discípulos. Pregúntese, hermano, ¿dónde estaban los discípulos?
Estaba matando tábanos. ¿Dónde estaban los discípulos? Herido el pastor, dice que las ovejas iban a ser esparcidas. Queridos hermanos, cuando llegó la noche, dice la Biblia, porque era la preparación. Jesús murió en la hora novena. ¿Qué hora serían? 3 de la tarde, después de haber sufrido, ¿qué cosa? La crucifixión durante 6 horas. Entonces la lucha había acabado y la obra que el Padre le había encomendado había sido consumada. Pero el cuerpo de Jesús todavía estaba en la cruz del Calvario. Para entonces la mayoría de la gente ya se había ido del lugar, quedando solo unas pocas mujeres y los soldados romanos que tendrían que permanecer allí hasta certificar la muerte de todos los reos. No sabemos cuánto tiempo pasó Jesús en la cruz después de morir y antes de que fuera retirado para ser sepultado. Marcos nos dice que era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Juan capítulo 19, 31, mire que dice. Entonces quiere decir, hermano, que si era la víspera del día de reposo, eso quiere decir que Jesús fue crucificado, ¿qué día? Viernes, por lo que el día siguiente, que era sábado o día de reposo, en el cual no se podía hacer ningún tipo de trabajo. Además, ese día de reposo era de gran solemnidad. Juan 19, 31, ¿qué dice? Ayúdeme a leer. Puesto que coincidía con la semana de la que se celebraba la Pascua judía, los judíos interpretaban, hermano, que el día comenzaba a las 6 de la tarde del día anterior, según nuestra forma de contar las horas en la actualidad. Por lo tanto, si Jesús murió a las 3 de la tarde, ¿cuántas horas quedaban para las 6? ¿Ah? Solamente 3 horas. Mire, hasta que comenzara el día de ¿qué? De reposo. Marcos añade que también que ya había llegado la noche, y aunque esto no nos permite saber la hora exacta, parece indicarnos que el tiempo para sepultar a Jesús se estaba acabando. Por otro lado también daba la solemnidad del día de reposo que estaba a punto de comenzar. Los judíos ya habían empezado a hacer gestiones ante Pilato para que los cuerpos fueran quitados de la cruz. Juan 19, 31. Ya lo leímos, ¿verdad? Mire que dice Juan 19, 31. ¿Quiénes eran? Los judíos. Por cuanto eran la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen ¿qué? ¿Por qué querían apresurarse los judíos? Bueno, acuérdese cómo es que los judíos sí estaban cumpliendo con la ley exactamente, pero estaban matando ¿a qué? A un inocente. Pero ellos celosamente querían cumplir bien el día de ¿qué? El día de reposo. Entonces dijeron, necesitamos apresurarnos, hay que matar a estos delincuentes que están ahí. ¿Y cómo lo mataban? Quebrándole las piernas. ¿Por qué le quebraban las piernas? No, pues estaban en la cruz. Acuérdense que ¿cómo estaban? Crucificado. Entonces, ¿qué hacían? Quebraban las piernas. Al quebrar las piernas, el cuerpo se venía y solo quedaban solo con los clavos.
Entonces llega un momento que en el pecho aquí ya no podían respirar. Por eso tenía que morir. Pero la Biblia dice, hermano, la profecía dice que Jesús no le iban a tocar ni un huesito. A los dos que estaban al lado sí quebraron las piernas, pero a Jesús no. ¿Cómo es que toda la profecía se estaba cumpliendo? ¿A qué? Al pie de la letra. Y también la ley decía, mire que dice la ley de Deuteronomio capítulo 21, 22 al 23. Mire que dice, por eso los judíos estaban cumpliendo bien la ley, pero habían matado a un hombre inocente. Deuteronomio 21, 22 y 23. Hemos visto que los judíos no tuvieron ningún inconveniente en condenar a un inocente, pero luego fueron tremendamente escrupulosos en el cumplimiento de estos otros detalles. Mire que dice Deuteronomio: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un... ¿Dónde lo colgaron a Cristo? En un madero. ¿Qué más? No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Lo sabían los judíos eso? Sí, lo sabían. ¿Lo querían cumplir? Sí, lo querían cumplir. Mire, hasta eso querían cumplir los judíos. Pero estos mismos judíos mataron ¿a quién? Al Mesías que venía a rescatarlos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿La salvación para quién era, hermano? La salvación era para los judíos. Amén, hermano. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? ¿Se acuerda aquella mujer cuando le dijo: Señor, hijo de David, ten misericordia? ¿Se acuerda? Jesús, ¿qué le dijo? No es bueno dar el pan a los perrillos. ¿Por qué le dijo perrilla? Porque era una mujer gentil. Pero esta mujer dijo: sí, Señor, lo sé, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, ni en Israel he visto tanta fe como la que tienes tú. Y fue la primera mujer gentil que arrebató el reino de los cielos. Aleluya. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor, hermano? Y a su nombre. Así que los mismos dirigentes judíos pidieron ante Pilato, ¿qué cosa pidieron? Que se les quebrase las piernas a los reos. Esta práctica, hermano, de fracturar las piernas de los reos, lo hacían por medio de una espada, un garrote o un martillo. Tenía como propósito que acelerar la muerte del reo. ¿Qué hacía? Acelerar la muerte del reo. Entonces, todo esto, querido hermano, era un tormento inimaginable, pero producía, dice, una muerte muy rápida. Dice que para mayor seguridad también se añadía un golpe de gracia con una espada o lanza que inmediatamente ponía fin a lo que quedara de vida, como lo sabemos también en el Evangelio según San Juan. Dice que quebraron las piernas a los dos ladrones que fueron crucificados con Jesús, pero a él solo, ¿qué pasó con Jesús? Para ver si estaba muerto, agarraron, el soldado agarró ¿qué? Una espada y ¿a dónde lo atravesó? En su costado. Y cuando atravesó la espada en su costado, salió agua y sangre. Ese es el agujero. Cuando Tomás dijo: Señor mío y Dios mío, perdóname, es ahí donde Tomás, ahí dijo: Tomás, vente, mete tu mano aquí, aquí está, mete, mira, revísame. Ese es el agujero, hermano, que le hicieron. ¿Cuándo qué? Cuando, para averiguar si estaba muerto, o digo si estaba vivo, y ahí murió. Pero Jesús ya estaba muerto. Amén, hermano. Mire, vamos rápidamente, hermano, no se vaya a dormir. Juan 19:32.
Juan 19:32. Mire qué dice. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. ¿Seguimos? Mas cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron, ¿qué cosa? Las piernas. Entonces, ¿quiénes estaban vivos? Los 12 que estaban en la derecha y la izquierda, ellos sí estaban vivos todavía. Pero Jesús ya estaba muerto. Siguiente. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió, ¿qué cosa? Sangre y agua. 35. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. ¿Qué más? 37. Para que se cumpliese la escritura, que no será quebrado hueso suyo. Mire, la escritura que decía que sus huesos no iban a ser quebrados. Mire, hermano, ¿y dónde se cumplió? Cuando los soldados querían quebrar sus huesos, pero Jesús ya estaba muerto. Aleluya. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor, hermano? Ahora, ¿qué harían con los cuerpos de los muertos? Lo más probable es que lo arrojaran en una fosa común, ¿o no? O lo iban a tirar ahí mismo en el Gólgota. ¿Para qué? Para que los perros y las fieras comieran su carne. No olvidemos, hermano, que Marcos nos ha explicado que el nombre de este monte significa ¿lugar de qué? De la calavera. ¿Por qué creen que era el lugar de la calavera? Porque todas las personas que morían ahí lo sacaban de la cruz y ahí lo tiraban. Quiere decir que a Jesús lo mismo le iba a pasar. ¿Quién se iba a preocupar por enterrarlo? A ver, ¿quién se iba a preocupar en pedir el cuerpo? ¿Quién? Si no había nadie con él. Mire, hermano querido, muchas veces nosotros decimos: Señor, te voy a seguir hasta el fin de mis días. Te lo prometo, Señor, yo voy a estar ahí contigo. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasa? Que muchas veces le negamos a Él. Muchas veces le dejamos solo. ¿Sabe cuándo le dejamos solo? Cuando nuestros problemas ya se resolvieron y cuando todo va bien, entonces nos alejamos de Él. ¿Se acuerdan ustedes de Simón? ¿Se acuerdan de Simón? ¿O no conocen a Simón? ¿Conocieron a Simón? ¿Simón? Simón significa caña partida. Cañita, mire, que se ve un vientecito para allá, para acá, para acá, para allá. ¿Qué le dijo Simón a Jesús? ¿Qué le dijo? Señor, mi vida daré por ti. A donde quiera que tú vayas iré. Si en la cárcel, a donde quiera, si es posible, mi vida voy a dar. Jesús le dijo: Pedro, Satanás ha pedido tu alma para zarandearte como a trigo, y una vez vuelto confirma a tus hermanos. ¿Estaba convencido Pedro de seguir a Jesús o no? ¿Estaba convencido o no? Sí, hermano, estaba convencido, estaba diciendo: sí, voy a ir. Pero en la mera hora, a la mera hora ya no, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué no le siguió? Porque tenía miedo que le hicieran lo mismo a él. Entonces, ¿qué iba a pasar entonces con el cuerpo de Jesús, hermano? ¿Qué piensan ustedes que iba a pasar con el cuerpo de Jesús? ¿Ah? Pero si algo de esto hubiera acontecido con el cuerpo de Jesús, habría sido ¿qué? Un verdadero problema para demostrar la autenticidad de la resurrección de Cristo. Por otro lado, recordemos que apenas quedaban 3 horas para que comenzara ¿qué cosa? El día de reposo. ¿Quién podría, hermanos,
en tan poco tiempo hacer los arreglos necesarios para sepultar dignamente al Señor? ¿Dónde encontrar un sepulcro con tan poco tiempo? O sea, no se podía. Pero entonces, queridos hermanos, aparece en escena, ¿sabe quién? José de Arimatea. Pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. En cierto sentido podemos imaginarnos, queridos hermanos, que por muchos de los ejecutados quedaban en aquel lugar sin enterrar, ya que resultaría, hermanos, comprometido y hasta humillante hacerse cargo de un reo de ellos. Porque imagínate, tú ibas a pedir el cuerpo de un reo. Si acuérdese que todos los que iban a la cruz eran ¿qué? Malhechores, eran lo peor. Entonces, ¿tú cómo ibas a pedir un cuerpo de ellos? Pero Nicodemo se animó, hermanos. Nicodemo fue a Pilato. ¿Y qué hizo? Pidió su cuerpo, hermanos. Qué tremendo, ¿va? ¿Quién era Nicodemo? ¿Se acuerdan ustedes? Perdón, ¿quién era José de Arimatea? ¿Quién quiere que era? Alguien que conocía a Jesús. Alguien que... Y dice que José de Arimatea, hermanos, era miembro del Sanedrín. Era miembro del Sanedrín. Pero él dice que no votó a favor de la muerte de Jesús. Él no lo hizo, hermano. Entonces, hermanos, dice que era miembro del noble concilio. Mire, vamos a ver rápidamente Juan 19:41, hermanos. Juan 19:41. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Versículo 42. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron ¿a quién? Pusieron a Jesús. Pero ¿quién cree que lo puso? ¿Quién cree? ¿Quién cree? Fue José de Arimatea, hermanos. Fue José de Arimatea, hermanos, que se arriesgó y fue a Pilato a pedir ¿qué cosa? Mire, ¿recuerda el texto que leímos? A ver, lo leamos otra vez, hermano. No voy a terminar rápido. Mire qué dice ese texto. El que leímos, ¿se acuerda? Fue Marcos 15:42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José ¿de qué? De Arimatea, miembro del noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió ¿qué cosa? El cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión, dice que dio el cuerpo ¿a quién? A José. Entonces, ¿a quién le dieron el cuerpo, hermano? ¿De quién era el sepulcro? ¿De quién cree que era el sepulcro? ¿Ah? ¿De quién cree que era el sepulcro? De él, de José, hermanos. De él era el sepulcro. Entonces ya todo estaba preparado. Entonces, queridos hermanos, el que fue a pedir el cuerpo fue José de Arimatea. Pero no solamente fue José de Arimatea, sino también fue otro llamado Nicodemo. Nicodemo también fue un discípulo. ¿Se acuerdan cuando fue de noche? ¿Se acuerdan o no? Juan capítulo 19, versículo 39. Mire qué dice. Juan 19, 39. Juan 19, versículo 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo ¿qué cosa? Un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. ¿40?
Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Entonces, queridos hermanos, ¿quién pidió el cuerpo a Pilato? José de Arimatea. Él se arriesgó y fue con Pilato. Y Pilato se sorprendió y dijo: ¿cómo ya murió tan rápido? Si las personas que van ahí no mueren rápido, hermano. No mueren, tarda tiempo ahí. Tarda muchísimo tiempo, horas, más horas. Pero Jesús, ¿cuál fue la última palabra que dijo en la cruz? ¿Cuál es la última palabra? Consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en ese momento Él murió. ¿Sí o no? Amén, hermano. Entonces quiere decir, hermano querido, ¿quién estaba cerca de Jesús? ¿Quiénes creen ustedes que estaban cerca de Jesús? Estaba María, la madre de Jesús, María Magdalena, las mujeres, ellas siempre estuvieron cerca de Jesús, mientras los otros discípulos estaban lejos. Los otros discípulos no querían saber absolutamente nada de Él. ¿Dónde estaba Pedro? ¿Dónde estaba Andrés? ¿Dónde estaban ellos? No aparecieron, hermano, en el momento cuando Jesús más los necesitaba. Ellos habían huido. Amén, hermano. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Así que tú y yo no nos conviene abandonar a Dios, hermano. Di conmigo: a mí no me conviene abandonar a Dios, porque el día que tú abandones a Dios, hermano, tu vida va a ser un fracaso. Tu vida va a ser un gran error que tú vas a cometer de abandonar a Dios. A Dios no se abandona, aunque vengan luchas, aunque vengan pruebas, aunque vengan necesidades, aunque estés pasando la lucha más tremenda. Si Cristo sufrió dolores, ¿cuánto más nosotros no vamos a sufrir, hermano? ¿Cuánto más nosotros no vamos a pasar persecuciones? Vamos a pasar cosas tremendas en esta tierra. Pero recordemos, querido hermano, que tú y yo no estamos solos. Hay alguien cerca de nosotros. Aleluya. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Aquel que sufrió desprecio, aquel que sufrió oprobio, está siempre a tu lado, y que Él nunca te dejará y nunca te va a desamparar. Entonces José de Arimatea, hermano, porque tenía amor a su maestro. Quizás José de Arimatea no fue como los discípulos públicamente diciendo: yo soy cristiano. No, secretamente amaba a Cristo con todo su corazón, y en el momento preciso y en el momento oportuno Él sale a la escena y dice: fue ante Pilato y dijo: Pilato, necesito el cuerpo de este hombre. ¿Se lo dio Pilato o no? Se lo dio Pilato. Pero no solamente él, sino también Nicodemo. ¿Sabe quién era Nicodemo? Juan capítulo 3, que fue de noche a Jesús, porque tenía pena ¿de quién? De sus compañeros. Pero también Nicodemo, ¿qué cosa llevó Nicodemo? Sábanas limpias, nuevas, y unas especias. Y a la hora de componer esas especias, le untaban en el cuerpo, lo enrollaban y quedaban como una momia. Así quedaba el cuerpo. Entonces ellos, hermanos, agarraron el cuerpo de Cristo, subieron a la cruz, quitaron los clavos de sus manos, quitaron los clavos de sus pies, hermano, quitaron la corona de espinas que tenía su frente, limpiaron su sangre, lo que tenía en su cuerpo, y pusieron esa especie aromática sobre su cuerpo, lo enrollaron y le pusieron en un sepulcro nuevo, que nadie había estado en ese sepulcro. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor, hermano? Quiere decir que Dios usó a estos hombres. ¿Para qué? Para que sepultaran el cuerpo del Señor Jesús. Ahí estaban presentes, ahí estaban listos, hermano. Así como nosotros como iglesia, querido hermano, tenemos que estar listos a lo que Dios nos diga. Tenemos que estar alertas, queridos hermanos, a lo que Dios quiere para nosotros. Nosotros no estamos aquí, hermano, para ver si puedo o no puedo, para ver si a jugar al evangelio. No. Tú estás aquí con un propósito, hermano. Aleluya. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? El propósito es que tú tengas una vida diferente. Aleluya.
Dios tiene para ti un propósito maravilloso de sacarte de las tinieblas al venir al reino de su amado Hijo Jesucristo. Aleluya. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor, hermano? Y al nombre de Cristo. Entonces todo ese proceso, hermano, de la muerte, de la agonía de Cristo, hermano querido, todo estaba planeado, pero hubieron hombres decididos a cumplir la palabra del Señor. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor, hermano? ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Mira, aquí tenemos una hermana que, aunque está durmiendo, pero fue a visitar la tumba de Jesús. Mire, ella sabe cómo estar dentro de la tumba de Jesús. ¿No le gustaría estar ahí adentro, hermano? ¿No? ¿No le gustaría visitar? ¿Le gustaría visitar la tumba de Jesús o no? ¿Verdad que sí? Qué maravilloso es saber de que ahí estuvo el cuerpo de Cristo. Pero escúcheme bien, hermano, la tumba no es tan importante. ¿O sí? No, porque la tumba está vacía. Tú vas a visitar una tumba completamente vacía. Amén, hermano. Aquí lo más importante es que Cristo resucitó victorioso. Y mire cómo son los soldados, cómo eran los judíos, tremendos, porque dijeron, pero parece que dijo que iba a resucitar. No vaya a ser que los discípulos vayan y roben el cuerpo de Cristo, entonces se va a divulgar y va a decir que resucitó. Entonces, ¿qué hicieron? Mandaron ¿a qué? A unos guardias para que velaran, para que el cuerpo de Cristo no le robara, que los discípulos no fueran a llevárselo. Pero dice que José de Arimatea los puso en esos lienzos, lo puso en ese sepulcro y después dice, rodó una piedra grandísima que estaba ahí en la entrada y 2 guardias quedaron cuidando para que los discípulos no fueran a robar. ¿Jesús murió o no? Jesús murió. ¿Tú y yo vamos a morir? ¿Sí? ¿Y estás listo? Levante la mano los que quieren morir. ¿Jóvenes quieren morir? Johnny dice, yo no puedo morir, no me he casado, dice Johnny. Nada, mentira, Johnny. Nadie quiere morir, ¿verdad? Nadie queremos morir, hermano. No. Pero un día va a llegar ese momento, pero cuando Dios diga, no cuando el maligno diga. Aleluya. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Mientras que hay vida y esperanza. Aleluya. Y dice, queridos hermanos, que fueron estos hombres que llevaron el cuerpo de Jesús a enterrar. ¿Quiere decir que este día sábado, dónde cree que pasó Jesús? Dice que bajó, ¿verdad? Bajó a predicar a los cautivos, a los que estaban prisioneros. Quiere decir que Cristo no reposó entonces, sino que estaba predicando la palabra. Amén, hermano. ¿Y cómo estaban los discípulos? ¿Cómo cree que estaban ellos? Tristes, desconsolados. Y dice que ya había dicho Pedro, pues yo me voy, ya Jesús ya murió y me voy a ir. ¿Y a dónde iba a ir? A la pesca. Y dice que toda la noche estuvieron pescando. Quiere decir que toda esta noche estuvieron pescando. Y al otro día, muy de mañana, vieron a un hombre caminando sobre la orilla, teniendo una mojarrita asada. Y Pedro dijo, este lo conozco, este hombre lo conozco. Tanta fue la armonía de Pedro que se echó un clavado y fue. ¿Y quién era? ¿Quién cree que era? Era Jesús, que ya había resucitado victorioso. Amén, hermano. Ponte de pie, hermano, en esta noche. Ponte de pie en esta noche. Damos gracias a Dios, hermano. Toda esta semana pasó sufrimiento, dolor, desprecio. Pasó muchas cosas, querido hermano.
pero todo lo hizo porque nos ama, todo lo hizo porque te ama. Eso lo hizo porque tiene amor y tuvo compasión de los perdidos y de los pecadores. Ahora, hermano, mañana, si Dios permite, mañana estaremos a las 10 de la mañana en el culto de resurrección. Aleluya. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Amén, hermano. Quiere decir que este día, hermano, el día viernes, el día sábado, era un dolor tremendo para los discípulos. Era una cosa tremenda, hermano, que estaba sucediendo en ellos. Entonces ellos no sabían qué iba a pasar al otro día. No sabían ellos qué iba a pasar al siguiente día, hermano querido. Pero quiero decirte, hermano, que hay una resurrección para cada uno de nosotros. Aleluya. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Amén, hermano. Oramos, Padre, te damos gracias en esta noche. Te pedimos tu bendición, te pedimos tu ayuda. Sabemos que no fue fácil el sufrimiento que usted tuvo en la cruz del Calvario. No fue fácil, Señor, sabiendo que los latigazos, Señor, perforaron tu espalda, Señor. No fue fácil, Señor, recibir una corona de espinas en tu frente. No fue fácil ser burlado de tus malhechores, escupieron tu rostro. Fuiste menospreciado, Dios amado. Padre, te suplicamos, Señor, que tengas tu misericordia de cada uno de nosotros que estamos aquí reunidos. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes, que nos des nuevas fuerzas, que sostengas nuestras vidas de una manera muy especial. Sostén fuerte nuestras vidas, Padre, en el nombre de Cristo. Aquellos hombres, Señor, José de Arimatea y Nicodemo, aquellos hombres que no se vieron públicamente contigo, pero ellos tuvieron una necesidad muy profunda, porque impactaste, Señor, el corazón de ellos. El corazón de ellos fue impactado, Padre, para que hicieran esto, para que te envolvieran en unas sábanas limpias y te pusieran esas especies aromáticas en tu cuerpo. Y ya estaba listo ese sepulcro donde te iban a dejar. Ya las horas estaban corriendo, ya no había mucho tiempo, Señor amado, pero todo estaba escrito en tu palabra. Oh Señor, todo está escrito en tu palabra. Ahora, Señor, queremos que todos los que estamos aquí, Señor, obedezcamos tu palabra, sigamos cumpliendo lo que tu palabra dice y seguiremos confiando siempre en ti, mi Dios eterno. Sabemos que era dolor para los discípulos, para las mujeres también, Señor. Era un dolor muy profundo que había atravesado sus corazones al ver a su maestro siendo vituperado, siendo maltratado. Aquellas manos que sanaron al enfermo estaban siendo clavadas. Oh Señor, pero tú antes les habías preparado y le habías dicho: este templo lo derribaré, lo puedo derribar y construir en 3 días. Sabemos que tú estabas hablando de tu cuerpo, porque al 3er día ibas a resucitar. Oh Dios eterno, te adoramos a ti por todo lo que usted hizo por nosotros, por todas las cosas, Padre, que usted hizo, Padre de la gloria, Espíritu Santo. Grande es tu poder y tu misericordia, mi Dios. Gracias, Cristo glorioso, Dios eterno. Te adoramos, Padre, bendecimos tu nombre. Aleluya, aleluya. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor, hermano? ¿Cuánto estamos agradecidos con el Señor? ¿Cuánto puede levantar su mano y decir: Señor, gracias por lo que hiciste por mí? Gracias por lo que estás haciendo. Gracias, Señor, porque yo siento que tú me estás ayudando a seguir adelante. Oh hermano, yo no sé qué problema tengas, hermano. Yo no sé qué dificultad el enemigo te está haciendo pasar. Pero yo quiero decirte, hermano, que hay poder en la sangre preciosa de Cristo. Tú no desmayes, tú no bajes la guardia. Tienes que continuar. Tienes que seguir adelante. Mira a Cristo cómo sufrió. Mira a Cristo. Una noche antes dijo: Padre, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Porque Él sabía el dolor que le estaba esperando. No te desesperes, hermano, hermana. Sigue adelante.
Continúa creyendo. Viene un día especial para ti. Viene el día de resurrección. Viene el día de resurrección para ti, mi hermano. Viene el día de resurrección. Aleluya. Viene el día, aleluya, glorioso, donde te vas a levantar en victoria. Donde el Señor va a sanar tus heridas. Donde el Señor va a reprender al demonio que te está atando. Donde el Señor va a reprender toda brujería y hechicería. Y tú vas a ser libre en el nombre de Cristo. Oh, bendito el nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Denle un fuerte aplauso a Cristo, hermano. Aleluya.